Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarle, aunque sea por este medio. Es maravilloso siempre hacerlo presencialmente, poder abrazarlos, poder saludarlos, pero bueno, por los inconvenientes que hemos tenido con el tema de la energía, nos toca hacerlo de esta manera. Pero bueno, que toda la gloria siempre sea para Dios y que juntos podamos aprender, podamos edificarnos, esa es la idea. Entonces, un saludo muy cordial para ustedes. En esta noche, queridos hermanos, quisiera compartirles, teniendo a Cristo siempre como nuestro ejemplo, como nuestro patrón a seguir, el hábito de tener fe. La fe es lo que nos da a nosotros, los cristianos, los creyentes, esa convicción de creer en las promesas de nuestro Señor y sus palabras que siempre nos sostienen. En cualquier situación, en cualquier momento que estemos atravesando, la fe siempre nos fortalece. Mateo 19:26 dice el Señor Jesús. Jesús lo miró y dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Tener fe implica el tomar la decisión de confiar en Dios y creer en lo que Él ha dicho en su palabra, sin importar la situación que usted esté atravesando. La fe no necesita más evidencia que la palabra escrita de Dios. Jesús nos enseñó, nos mostró cómo tener fe. Jesús confió en su Padre, en Dios, siempre en cada situación. Jesús demostró una total dependencia. Él no tuvo que ver para creer. Jesús creyó al Padre y el Padre siempre cumplió su palabra. Como lo hizo en el jardín de Getsemaní, les invito a ir a sus Biblias y buscar en el libro de Mateo, Mateo capítulo 26, versículo 36 a 39 que vamos a leer. Estos pasajes nos muestran cómo Jesús inclinó completamente todo su ser, su obediencia a la voluntad de Dios. Leamos, versículo 36 al 39, dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Esta expresión de nuestro Señor Jesucristo nos hace ver su lado humano también. Se sintió triste y que estaba angustiado y le pide que si es posible pase de mí esta copa, la copa de la ira que iba a ser derramada sobre él por el pecado de todo el mundo. Pero también la última declaración que hace nos muestra esa dependencia y esas ganas de querer complacer a su Padre, pero que no sea como yo, sino como tú, como su voluntad. Y en el versículo 42 más adelante vuelve a repetir lo mismo, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Miren, estas palabras de Cristo, eh, necesitamos tener una fortaleza para, para declarar estas palabras, para tener este sentir de cualquiera que sea la situación, de cualquiera que sea lo que nos esté pasando. Confiemos en que Dios tiene el control y que Dios hará lo mejor por nosotros, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro cuida, y este es el ejemplo que nos da Cristo. Entonces Jesús reconoció que cualquier cosa que Dios deseara era lo mejor. La fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida. La fe abraza la voluntad de Dios, aun cuando no tenga explicación en ese momento.
Debemos abrazarnos al Señor, aunque no entendamos lo que nos está pasando. Usted honra a Dios cuando actúa con fe de acuerdo a su palabra. Usted honra a Dios. El ejercer la obediencia es lo que glorifica a nuestro Padre. Jesús practicó su fe cuando se encontraba en la cruz. Lucas 23:46, no se vayan, pero dice el Señor estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tomó todo lo que había hecho, todo su sufrimiento, y lo colocó en las manos de su Padre. Esa es la confianza que tenía él en su Padre, confiando en que su plan había sido cumplido. Jesús no pudo ver el plan de Dios completo en ese momento, pero confió en que su voluntad había sido cumplida. La verdadera fe simplemente busca a Dios, no evita a Dios tratando de imaginar cómo serán las cosas. Ay, ¿qué será? Pero si hago esto, ¿será que de verdad voy a salir de esto? No, la fe no mira esto, no evita las cosas que se vienen y ni imagina lo que va a pasar, simplemente confía. Debemos entender que para Dios no hay imposibles. Mateo 19:26 dice así, no se vayan, dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Fue el versículo que leímos al comenzar este estudio. La verdadera fe dice: Dios puede hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y a cualquier hora, porque Él es Dios. Él es el Creador, es el Todopoderoso. Jesús creyó que el Padre podría levantarlo de la muerte. Y esas fueron sus palabras. Miren, por favor, acompáñenme conmigo a Mateo 20, 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19. ¿Ok? Espero que todos estén allí con sus Biblias. Mateo 20, 18 y 19. Dice así su palabra: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, aquí vemos la declaración de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Él esperaba confiadamente en que Dios iba a levantarnos de la muerte, tal como lo había prometido. La fe cree que la tumba no es el final de la vida, sino que habrá resurrección. Mire, hermanos, qué maravilla nosotros, los creyentes, los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. De alguna manera ya no tememos a la muerte. Yo sé que si hoy me dicen a mí: mira, te vas a morir o vas a morir en un accidente, de alguna manera me va a dar temor, porque no es agradable saber que te vas a morir. Pero al final tengo esta convicción de que cuando deje este mundo seré recibido por los brazos de mi Padre, porque Él ya me rescató, Él ya me limpió con su sangre, y el sacrificio de su Hijo me da a mí el acceso al cielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué diferencia para las personas que no tienen esperanza, hermano! Nosotros tenemos este tesoro de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y bueno, como decía Pablo, para mí ese debe ser nuestro sentir. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, hermanos, cuando dejemos este mundo, sabremos que nos esperan las moradas celestiales, y esa es la confianza que el Señor nos muestra aquí en estas palabras. Gracias a Él nos ha rescatado de la muerte eterna. Entonces, Jesús nos muestra la fe y cómo debemos vivir por esta fe. Jesús creyó que el Padre escucharía y respondería a sus oraciones cuando resucitó a Lázaro. Miren las expresiones. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 41 y 42, para que busquen en sus Biblias. Juan 11, capítulo 11, 41 y 42. Dice así la palabra de Dios: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Aquí está hablando de Lázaro.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús sabía que su Padre siempre lo escuchaba, pero Él hace esta declaración pública aquí, hace esta oración al Padre, para que las personas pudieran entender que Él siempre escucha, que Él siempre responde a las oraciones. Jesús nunca dudó de que Dios respondería a sus oraciones. La fe es el único medio por el cual nuestras oraciones son contestadas, hermanos. La duda o la falta de fe de que nuestras oraciones sean oídas estorba lo que Dios desea hacer. Cuando usted pide algo a Dios, debe tener esa convicción. Primero, de que Dios le está escuchando. Y segundo, de que Él cumplirá a su petición de acuerdo a su voluntad santa, agradable y perfecta. Sabemos que una oración puede tener 3 respuestas: sí, no o espera. Porque el Señor sabe lo mejor para nosotros. ¿Y cuál es la actitud que debemos tener nosotros cuando oramos? Miren, vamos a Santiago. Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Estas declaraciones del Señor, es por eso su palabra es la que nos da la convicción. Cada que nosotros tengamos dudas, debemos estar en su palabra. Es la que nos fortalece, la que nos convence, la que nos exhorta, la que nos anima. Son sus palabras, no son nuestras opiniones. Santiago 1, 6 y 7 dice así: pero pida con fe, aquí está, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí el Señor nos está diciendo que no tenemos que dudar. Y si nosotros tenemos esta actitud de dudar, pues simplemente no recibiremos nada, porque no estamos creyendo, no estamos basando nuestras esperanzas de nuestra petición en la fe, en las promesas de Dios. No estamos cimentando nosotros nuestros anhelos en Él. Nos estamos dejando llevar, como dice este versículo, como la onda del mar que va y viene. Así estamos nosotros actuando, si dudamos que Él nos escucha. También los invito a ir a Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, aquí está muy claro. Esta es la confianza que tenemos en Él. Dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Él nos escucha y nos va a atender nuestro llamado o lo que sea que estemos pidiendo. Entonces, eso es lo que debemos hacer, hermanos. ¿Cuáles son los enemigos o cuáles son las cosas contrarias que nos impiden desarrollar nuestra fe? La incredulidad o la duda. Al dudar, dañamos todo lo que ya habíamos conseguido por la fe. Mire, el Señor nos ha mostrado muchas veces, de muchas maneras, cómo nos ha respondido, cómo nos ha ayudado. Pero el ser humano parece que tenemos una tendencia a recordar siempre las cosas feas en vez de las cosas buenas. Y es algo que debemos cambiar. Debemos siempre sentarnos en las promesas de Dios y lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Dudamos en el poder de su palabra y nos dejamos llevar por sentimientos. Ese es un error. El Señor dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro corazón es engañoso. Al dudar le damos campo. Cuando nosotros dudamos, le damos campo y ventaja al enemigo. Sabemos quién es el enemigo: Satanás. Él quiere destruirnos, él quiere apagar nuestra fe, él quiere bajarnos.
Él quiere dañar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Siempre está intentando poner dudas y nosotros somos los culpables de dar esas ventajas y no tomar las armas que el Señor nos ha dado. La queja, llevar el, la enseñanza pasada que tuve la oportunidad de compartir, hablé sobre esto, de la queja, de la inconformidad, de ser desagradecido. Y esto nos lleva a nosotros al sufrimiento. No nos deja disfrutar de lo que llevamos en la mano, de lo que el Señor ya ha puesto en nosotros. Extraordinarias riquezas celestiales. A veces recordamos más las cosas malas, como ya lo dije, y les damos lugar a las cosas, y no pensamos en las cosas que ya tenemos, que ya el Señor nos ha dado. Mire lo que dice el libro de Daniel, no se vaya, pero Daniel, el profeta Daniel, habla de esto en capítulo 11, versículo 32, cuando dice, el pueblo que conoce a su Dios será fuerte. Ahí está la clave, hermano. Si usted conoce a su Dios, si usted invierte tiempo en conocerle, si está siempre leyendo su palabra, si está orando, si está haciendo devocionales, no va a haber lugar para la queja. ¿Por qué? Porque el Señor, usted está empapándose de la verdad, de lo que necesitamos para fortalecerlo. Otra enemigo es la excusa. La excusa, no puedo, no entiendo, pero si no pasa, o sea, siempre ponemos estas piedras en el camino que nos impiden avanzar y mirar a Dios. Y nos hace perder de lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Hace que vayamos más lento o hace que lo perdamos. Pero todo este tipo de sentimientos nos afectan y menguan nuestra fe. Hermano, la fe es como los músculos, necesita ejercitarse. La fe se desarrolla mediante la constante confianza en la palabra de Dios. La fe debe ejercitarse en las situaciones de la vida diaria con el fin de que pueda crecer. Es allí donde nos ejercitamos en el campo de la acción, es cuando desarrollamos nuestro crecimiento. Cuando nos pasa, es curioso, mire, nuestros padres siempre desde que éramos chiquitos, nos advierten, no hagas esto, te va a pasar esto. Y bueno, nosotros normalmente no hacemos caso creyéndonos que no nos va a pasar, pero cuando nos pasa es cuando aprendemos la lección. Entonces, de la misma manera, un creyente cuando atraviesa las pruebas, es cuando tiene la oportunidad de ejercitar su fe y hacerla que crezca. El Señor trabaja de esa manera. Hay múltiples oportunidades para que usted ejercite, agilite los músculos de la fe. Cuando más la use, pues más fuerte llegarán a ser. Igual que los músculos corporales, es la misma forma. Cuando usted atraviesa un problema, busque lo que Dios dice acerca de eso. Tenemos en nuestras manos la mayor fuente de sabiduría. Qué lástima que muchos las tengan y no la usen. En muchas casas las tienen abiertas en la entrada de la puerta, encima de un atril. Solo la tienen abierta, pero no toman ese alimento maravilloso y espectacular que el Señor nos ha dejado. Donde puedes encontrar de todo lo que te pueda suceder en la vida. Tenga usted la seguridad que la palabra de Dios tiene la respuesta. Entonces, ¿por qué no tomamos esto? Cualquier que sea el asunto, encuentre lo que dice en la palabra de Dios acerca del tema. Subráyela, haga un círculo alrededor y aférrese a lo que dice. Cuando usted subraya, cuando usted sombrea, pues eso hace que usted le preste atención a lo que usted ha señalado allí. Y tómelo para usted, aférrese a eso, repítalo, órelo, llévelo en oración. Y el Señor hará que usted tenga esa fortaleza, porque usted está tomando ese alimento. La palabra de Dios establece la base para su fe. Ella es la plataforma sobre la cual se afirma su fe. Afírmese en las promesas de Dios, es lo que tenemos que hacer. La fe verdadera, hermanos, descansa en el carácter de Dios y no pide más prueba que las perfecciones.
No pide más pruebas que las perfecciones de aquel que no puede mentir. ¿De quién hablamos? De Dios. Nuestras fe se afirma en alguien que no te puede mentir y que sabe que su palabra es eterna, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es suficiente, muy suficiente con que Dios lo diga. Y si Dios lo dijo, nosotros tenemos que saber que eso es cierto. Ese es nuestro Padre. Quite sus sentimientos, hermano. La fe y los sentimientos no pertenecen al mismo equipo. Ambas chocan frecuentemente y siempre se impone la más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte de su vida que usted alimente más, siempre me gusta poner este ejemplo porque creo que es muy conveniente cuando uno explica esto. Si usted tiene 2 leones y los va a hacer pelear en una semana, pero solo le da de comer a uno y lo alimenta, le da agua a uno y al otro no. Cuando se enfrenten, ¿cuál de los dos usted cree que va a ganar la pelea? Pues obviamente va a ganar el que está más alimentado. Entonces, de la misma manera, si nosotros alimentamos la carne, no leemos la Biblia, no oramos, no nos congregamos con frecuencia, no estamos en los programas que se hacen, no estamos en el Zoom. Entonces nuestra vida espiritual está desnutrida. Pero si nuestra vida espiritual está alimentada, voy a la iglesia, oro, me congrego, estoy siempre conectado al Zoom, siempre estoy buscando la manera de aprender, de ilustrarme, su vida espiritual y nuestra carne acá. Entonces, si nos dejamos llevar por los sentimientos y todo este tipo de cosas, es cuando fallamos. Entonces, es la manera nosotros de desarrollarnos en el tema de la fe. Se imponen siempre. Los sentimientos no deben tener la última palabra, sino lo que el Señor dice. Alégrese de que Dios conoce cosas que usted no conoce. Muchas veces nosotros no entendemos lo que pasa, pero el Señor sí lo entiende y Él lo sabe. Cosas que nosotros no podemos explicarlas, tampoco parecen lógicas, pero usted decide creer en Dios de todas maneras. No tenemos que comprenderlas, solo necesitamos confiar en un Dios soberano que conoce qué es lo mejor y que todavía tiene el control en todas las cosas porque Él está sentado en su trono y conoce cada uno de los detalles que nosotros necesitamos. Qué maravilla, hermanos, tener un Padre que quiere siempre lo mejor para nosotros y que entender que cada situación que atravesamos es con el fin de fortalecernos y sacar lo mejor de nosotros para Él, para su gloria, para ponerlo al servicio de su voluntad. Él es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Él conoce cada cosa del pasado, del presente y del futuro. Él conoce exactamente lo que usted necesita y cuándo y dónde lo necesita. Puede haber un periodo de prueba antes de que llegue la respuesta, con el propósito de fortalecer su fe. Una fe no probada, hermanos, es una fe débil. Usted puede estar seguro de que su fe será blanco de muchas pruebas. Nuestra fe, y tenemos grandes ejemplos en la Biblia, José, Moisés, Jacob, bueno, muchas evidencias de cómo el Señor trabaja por medio de las aflicciones y de la prueba de su fe. Si su fe no es probada, nunca va a crecer. No hay manera de agradar a Dios si no es por la fe. Y eso lo dice Hebreos 11:6. Todos conocemos este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ha escogido la fe como la manera por la cual usted puede bendecirlo a Él y Él puede bendecirlo a usted. Quite su fe y quitará la posibilidad de agradar a Dios. No mezcle la fe con sus presunciones, hermanos. No suponga, que Dios hará algo que no está dentro de su soberana voluntad. La fe no es un poder que tenemos para obtener lo que queremos. Miren, esto es algo que lamentablemente hace daño a la iglesia.
cuando malentendemos la doctrina. Por ejemplo, hay muchas iglesias carismáticas, pentecostales, no sé qué otro nombre tienen, donde ellos usan la fe como un poder que Dios les ha dado para obtener cosas o para ordenar, decretar, ordenar, reprender a Satanás. Imagínense en nosotros, hermanos, dándole órdenes a Dios. Una locura. Nosotros que somos sus criaturas, queremos darle órdenes a Dios, decretando que voy a tener dinero, decretando que voy a tener una casa, que puedo reprender a Satanás y bueno, tantas cosas. Y no, la fe es puesta en nosotros para creer las promesas de Dios, para creer lo que su voluntad nos dicta y caminar bajo esas promesas. Para eso es la fe, para orar, para creerla, para congregarnos, para vivir como hermanos en armonía, para trabajar, para servir en la iglesia. Para eso es depositada la fe. La fe es morir a las dudas, es callar al desánimo, hermanos. Ser ciego a los imposibles. Para Dios no hay imposibles. Mis queridos hermanos, quería con este mensaje animarles a que sigan fortaleciéndose en el conocimiento, en la fe, a invitarles al servicio. Todos podemos juntos servirle a nuestro Señor en cualquier área de nuestras vidas, como lo aprendimos el domingo con nuestro pastor Michael. Todos tenemos dones que el Señor nos ha dado, pero eso no nos hace a que seamos, a que no nos involucremos. Tenemos que evangelizar, tenemos que servir, tenemos que ver en qué podemos siempre estar conectados al Señor y a su obra. Entonces, mis queridos hermanos, deseo poderlos ver pronto. Ha sido un gusto para mí poder llegar hasta ustedes por medio de este medio. Espero que haya sido de bendición este pequeño mensaje y lo puedan ustedes escuchar en sus casas. Por favor, permítanme orar. Padre amado, Señor, te doy las gracias por este momento. Gracias por la vida de mis hermanos que están en casa. Señor, ayúdanos a ejercitar, ayúdanos a estar siempre conectados por medio de la fe, Señor. Ayúdanos a crecer. No importa la situación que atravesemos, Señor. Sabemos que cada situación que atravesamos, usted está en control, Padre mío, y es para nuestro bien, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Toda la honra y la gloria es tuya, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, que tengan una linda noche. Que Dios les bendiga. Chao.